Buenas tardes a todos los que estén viendo este recurso multimedia. Mi nombre es Kenneth Kraus y el de mi compañera Christine Kraus. Hoy hablaremos acerca de los temas vistos en el curso básico de ortografía de académica. Al escribir bien y manejar una buena ortografía es fundamental tanto en el desarrollo profesional como en el personal, ya que gran parte de nuestro quehacer diario al relacionarnos con los demás es a través de un medio escrito. Por lo tanto, siempre debemos de manejar lo mejor posible nuestra manera de escribir. Es por eso que creamos este recurso con la intención de explicar acerca de cómo utilizar correctamente las letras B y V, S y C, G y J, además de enseñar la diferencia y sus reglas, explicar e identificar los diversos tipos de acentuaciones, así como el uso de las tildes, explicar e identificar los diversos signos de puntuación. La B se utiliza según las siguientes reglas. Las palabras en las que la letra va seguida en cualquier consonante. Se escriben con la letra B los verbos haber, deber y beber, y todos los que terminan en buir y bin. Las palabras que terminan en bilidad, bunda y bundu. Se escriben con B los prefijos bi, bis y bis. Se escriben con B las formas verbales acabadas con aba, abas, abamos, abais, aban, del pretérito imperfecto cuyo infinitivo termina en ar, y en el mismo tiempo del verbo ir. Se escriben con B las sílabas iniciales bu, bur y bus. Se escriben con B las palabras que empiezan por los sonidos bea, abo y abu. Se escriben con B los prefijos bien, bene y ben. Se escriben con B las palabras con los prefijos bibli y biblio. En el caso de la letra V, esta se utiliza según las siguientes reglas. Se escribe con V las formas verbales con este sonido cuyo infinitivo no lo contenga. Se escribe con V después de las consonantes D, B y N. Después de ad, di, ob y sub. Las palabras que empiezan con eva, eve, evi. Las palabras con prefijo vice, bis y bi. Los adjetivos que acaban en ave, abo, eva, eve, evo, iva e ivo. Los verbos acabados en ervar, ivar, volver y over. Llevan V las palabras derivadas y compuestas de las que se escriben con V. Ahora vamos con la letra C y S. La letra C se utiliza siguiendo las siguientes reglas. Los verbos que terminan en hacer y ese. Se escriben con C las palabras terminadas en asia, asio, ansia, encia, cia y cio. Para distinguir entre las palabras que terminan en ción y xion, en caso de que la pronunciación personal no las distinga, hay que fijarse en si aparece del grupo consonántico en la palabra primitiva o en las derivadas, según sea la palabra derivada o primitiva. Respecto a las palabras acabadas en sion, se escriben con C los nombres que derivan de los verbos acabados en ar, menos los acabados en sar, que no conservan la sílaba del verbo, como confesión frente a comprensión, asimilación, jubilación, limitación, perforación. La S se utiliza según las siguientes reglas. Respecto a las palabras acabadas en sion, se escriben con S los nombres que derivan de verbos terminados en sar, salvo cuando el nombre conserva la letra sa del verbo. Se usa con los adjetivos calificativos que terminan en ísimo. Los adjetivos terminan en osa y oso. Ahora es el turno de las letras G y J. La letra G se usa cuando se escriben con G las palabras que empiezan por ges, gene o gen. Se escriben con G las palabras que empiezan por le. Se escriben con G el prefijo compuesto griego geo. Se escribe con G los compuestos y derivados de logos. Se usa la G en el grupo de letras inge. La G se usa en los verbos terminados en ingerar, ger y gir. Se escriben con G las terminaciones gen, gélico, gético, genario, génico, geneo, genio, gésimo, gesimal, génito y sus femeninos. Se escriben con G las terminaciones gente y gencia. La G se usa en las terminaciones gia, gio, gion, gional, ginal, gionario, gioso, gírico y sus femeninos. Se escriben con G las terminaciones ígena, ígeno, ígero, ígera. En el caso de la letra J, se usa cuando se escriben con J las palabras terminadas en age, eje, gería y sus compuestos derivados. Se escriben con J las palabras que empiezan por age y eje. Se escriben con J las palabras verbales de los verbos terminados en jar, y dicho en general, todas las palabras derivadas
de aquellas que se escriben con J. La J se usa con los verbos terminados en gear. La J también se usa con las formas verbales en el sonido de G, Ji y cuyos infinitivos no lo tienen. Ahora vayamos con el tema de la acentuación. La acentuación es un aspecto sumamente importante dentro de la escritura. Representa gráficamente la fuerza o intensidad que se da en las palabras mientras se expresa de manera verbal. El acento es la mayor intensidad con la que se pronuncia una palabra. El acento gráfico es el que se escribe. Las sílabas acentuadas se llaman sílabas tónicas. El acento gráfico es aquel que representamos en la escritura por medio de una rayita o tilde que se escribe de derecha a izquierda. El acento prosódico es el que no se escribe. Las sílabas que no están acentuadas se denominan sílabas átonas. Al mismo tiempo, tenemos que enumerar las sílabas de derecha a izquierda, es decir, desde donde termina la palabra hasta donde inicia. Así es como dividimos las palabras entre agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas son aquellas palabras cuya sílaba tónica se encuentra en la primera sílaba, como por ejemplo canción, soledad o vocal. Las palabras agudas no llevan acento si son monosílabas, como por ejemplo pie o can, ni se termina en consonante distinta de N o S, sutil o tenaz. Tampoco se acentúan las que acaban con los diptongos ai, ei, oi y ui, o en N o S, precedida de otras consonantes. Se acentúan aquellas palabras agudas que terminan en vocal, o en las consonantes N o S. Ejemplos: pantalón, José y después. Palabras graves o llanas son aquellas palabras cuya sílaba tónica se encuentra en la segunda sílaba. Las palabras graves o llanas no llevan acento ortográfico si terminan en vocal, en N o S. Las palabras graves o llanas que terminan en N o S, precedidas de otra consonante, llevan acento ortográfico. Este caso, a excepción de las dos reglas anteriores, es poco frecuente. Solo se da con palabras procedentes de otras lenguas. Palabras agudas y sobreesdrújulas. Las palabras esdrújulas son palabras cuya sílaba tónica se encuentra en la tercera sílaba. Ejemplo: esdrújulas, eléctrico, éxito. Se acentúan todas las palabras esdrújulas. Palabras sobreesdrújulas son aquellas palabras cuya sílaba tónica se encuentra en la cuarta sílaba. Ejemplo: apréndetelo, cómetelo y difícilmente. Se acentúan todas las palabras sobreesdrújulas. Es turno de ver el tema de los signos de puntuación. El punto indica el fin de una oración. Se usa después de una abreviatura. Punto y seguido separa oraciones que pertenecen a un mismo párrafo. El punto y aparte separa párrafos. Punto y coma indica una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto. Separa elementos de una enumeración que ya tienen coma. Inicia preposiciones. La coma separa elementos de una enumeración. Encierra aclaraciones. Indica la elipsis de un verbo. Comillas se usan al principio y al final de una cita textual, al escribir palabras extranjeras, en la escritura de seudónimos de personas o personajes famosos, al citar el título de un cuento, de un capítulo, de una novela o de un artículo. Paréntesis se utiliza con la intención de realizar una acotación, guión o raya de diálogo. Indica el intercambio de interlocutor en un diálogo. Signo de interrogación se escriben al principio y al final de las preguntas. Signos de exclamación o de admiración se escriben al principio y al final de las oraciones exclamativas. Guión sirve para dividir una palabra al final de una línea. Diéresis se escribe cuando queremos que la U suene en una palabra. Ya hemos llegado al final de este recurso multimedia. Nuestra conclusión es que el conocer la ortografía, las reglas y los usos para los signos de puntuación y las palabras es muy importante, ya que la forma principal de comunicarnos, expresarnos y emitir emociones se da conociendo el idioma en el que hablamos. Esperamos que les haya servido y hasta la próxima.